Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos vamos a adentrar en el mundo de la persuasión, Uf, fascinante. explorando cómo influir en las decisiones, Va. incluso antes de presentar un argumento. Y lo que hace esta inversión aún más interesante Ajá. es que vamos a analizarlo desde la perspectiva del libro de Robert Cialdini, Persuasión, un método revolucionario para influir y persuadir, Sí, pero en su traducción al español. exacto. Es fascinante como un libro tan poderoso Sí, se traduce a nuestro idioma y nuestra cultura, ¿verdad? totalmente. Nos da una oportunidad para analizar cómo estos principios Sí, de persuasión resuenan con nuestra propia forma claro. de comunicarnos Sí, e interactuar. totalmente. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Ujú. De explorando juntos estas ideas. Tenemos una colección de fragmentos del libro Buenísimo. y estoy segura de que vamos a encontrar un montón de perlas de sabiduría. ¿Listos para sumergirnos? Listísimo. Perfecto. Empecemos con el concepto central de Cialdini, la persuasión. Para quienes no están familiarizados, ¿podrías explicarlo brevemente? Claro que sí. La persuasión es como preparar el terreno antes de sembrar. No se trata de manipular o engañar, sino de dirigir la atención de la persona hacia ciertos elementos ¿Sí? que la harán más receptiva a la idea que queremos transmitir. Es Ujú. como un juego de estrategia, Interesante. donde anticipamos los movimientos para lograr el resultado deseado. Me encanta esa analogía del juego de estrategia. Sí. Y Cialdini usa un ejemplo muy interesante de un consultor en Toronto Ajá. que tenía problemas para que sus clientes aceptaran sus honorarios. ¿Recuerdas esa historia? Sí, claro. Lo que hacía este consultor era brillante. En lugar de simplemente presentar su presupuesto, Ujú. primero les preguntaba a sus clientes, Ah, ¿considera usted que la confianza es importante en una relación de negocios? ajá. Con esa simple pregunta ya estaba persuasionando a sus clientes. Exacto. Pero ¿por qué crees que esta estrategia era tan efectiva? Bueno, al preguntar sobre la importancia de la confianza, Sí. el consultor estaba dirigiendo la atención de sus clientes Ajá. hacia ese valor fundamental. Y al hacerlo, creaba un contexto en el que su propio precio, Sí. aunque alto, se percibía como una garantía de esa confianza, Era bien. de un trabajo bien hecho. Es como si al enfocar la atención en la confianza, el precio pasara a un segundo plano. Y esto nos lleva a otro ejemplo fascinante. El vendedor de sistemas de seguridad, Jim, Azul. con una frase sencilla, logró un éxito increíble. Sí. Sí, su estrategia era tan simple como poderosa. Exacto. Al llegar a la casa de un cliente, Sí. en lugar de saludar de forma convencional, decía, permítame, voy a revisar si la puerta está bien cerrada. Increíble. Una frase aparentemente trivial, Sí. pero con un impacto enorme. ¿Por qué crees que funcionaba tan bien? Esa frase, aunque sutil, Mm. creaba una asociación inmediata en la mente del cliente. Ajá. Jim, al revisar la puerta, se convertía en un símbolo de seguridad y protección. Justo lo que buscas en un vendedor de sistemas de alarma. Es como si estuviera enviando un mensaje subliminal. Yo soy la persona que te protegerá. Exacto. Fascinante. Y hablando de la atención, Cialdini también habla de cómo dirigirla hacia ciertos elementos puede influir en nuestras percepciones. Sí. Nos cuenta el caso del atentado en Düsseldorf en el año 2000, ¿verdad? Sí, un caso muy revelador. Después del atentado, los medios de comunicación Ajá. se enfocaron en el extremismo de derecha. Sí. Y aunque no hubo un aumento real en la actividad de estos grupos, la atención mediática hizo que la gente lo percibiera como el problema más importante del país. Es decir, que la atención, incluso sin nueva información, puede distorsionar nuestra percepción de la realidad. Y esto también puede ocurrir en situaciones más cotidianas, como en los interrogatorios policiales. Claro. Cialdini menciona un caso bastante impactante sobre esto, ¿cierto? Sí, el caso de Peter Riley, Ah, acusado de asesinar a su madre. sí. Durante su interrogatorio, la cámara se enfocó principalmente en él. Esto llevó a que los espectadores, incluyendo al jurado, Sí. lo percibieran como más culpable, Ajá. cuando no había pruebas contundentes. Increíble cómo la atención visual puede influir en nuestra percepción de culpabilidad o inocencia. Y esto que en ese entonces ni siquiera existía la tecnología para editar el ángulo de la cámara. Exactamente. Es un ejemplo claro del poder de la persuasión visual. Sí, Sin decir una palabra, la simple dirección de la cámara ya estaba influyendo en la percepción del público. totalmente. Es realmente asombroso cómo funciona nuestra mente, ¿verdad?
Y ahora me gustaría explorar otro concepto fascinante que Cialdini llama el efecto Zeigarnik. Se trata de cómo las tareas incompletas o las preguntas sin respuesta Ajá. tienen un poder magnético sobre nuestra atención. El efecto Zeigarnik. Un fenómeno psicológico realmente curioso. ¿Sí? Cialdini nos cuenta la historia de Bluma Zeigarnik, Ah, un estudiante de Kurt Lewin, sí. que observó cómo los camareros recordaban mejor las órdenes incompletas de las que ya habían servido. Es como si nuestras mentes se quedaran enganchadas en lo que falta por hacer. ¿Pero por qué crees que sucede esto? ¿Qué hay detrás de este efecto? Bueno, se cree que las tareas incompletas Sí. generan una tensión mental, es una especie de picazón Ajá. que nos impulsa a completarlas. Mm. Es como si nuestro cerebro nos dijera, espera, hay algo pendiente aquí, no te olvides. Y esta tensión mental nos mantiene enfocados en la tarea hasta que la terminamos. Qué interesante. Y esto solo aplica a las tareas. Porque Cialdini menciona un estudio donde las mujeres encontraban a los hombres más atractivos cuando no conocían su evaluación sobre ellas, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. El efecto Zeigarnik no solo se limita a las tareas, Ah. sino que también puede influir en nuestras relaciones interpersonales. Mm. En el caso del estudio que mencionas, el misterio generaba intriga. Ajá. Al no saber la opinión del hombre, las mujeres se sentían más atraídas, Ya. con ganas de descubrir la respuesta. El misterio como herramienta de persuasión. Me encanta. Y hablando de estrategias, Cialdini también explora el poder de la unidad para influir en nuestras decisiones, ¿verdad? Así es. La unidad, Sí. ese sentimiento de pertenencia a un grupo, Ajá. puede ser una fuerza increíblemente persuasiva. Totalmente. Cialdini nos cuenta la conmovedora historia de Chune Sugihara, Ajá. el cónsul japonés que salvó a miles de judíos durante el Holocausto. Un acto heroico, impulsado por la compasión Sí. y la empatía. Un acto heroico impulsado por la compasión y la empatía. Pero ¿cómo se relaciona esto con la persuasión y la unidad? Sugihara vio a los refugiados judíos no como extraños, Mm. sino como seres humanos que Eso. compartían su misma vulnerabilidad. Ajá. Apeló a un sentido de nosotros más amplio que trascendía las fronteras nacionales Ya y ve. las diferencias culturales. Mm. Y esa conexión, Sí. esa unidad, Ajá. lo llevó a arriesgar su propia vida para salvar a otros. Es un ejemplo inspirador del poder de la unidad para motivar actos extraordinarios de altruismo. Pero, ¿cómo podemos aplicar este principio a nuestra vida diaria, a nuestras interacciones con personas hablando en español latino? Esa es una excelente pregunta. Sí. Y creo que es un buen punto de partida para la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. Me parece perfecto. ¿Qué te pasa? Estoy deseando explorar cómo podemos usar estos conceptos Sí. para comunicarnos de manera más efectiva Mm, con nuestra gente, Ajá. con nuestra cultura. Totalmente. Y te estoy segura de que nuestros oyentes también. Y hablando de nuestra gente, nuestra cultura, es interesante cómo la unidad puede ser tan poderosa en el mundo hispanohablante, ¿no? Totalmente. Pensando en cómo nos comunicamos, cómo construimos relaciones, la idea de la familia, de la comunidad, está tan arraigada en nuestra cultura. Exactamente. Y Cialdini lo menciona en el libro, ¿verdad? Cómo incluso algo tan simple como la presencia de una bandera puede influir en las decisiones de las personas, apelando a ese sentido de pertenencia nacional. Sí, recuerdo esa parte, me hizo eso, pensar en cómo en Latinoamérica usamos mucho las expresiones, mi gente, mi paisano. Es como si buscáramos constantemente esa conexión, esa sensación de familiaridad. Y después es una herramienta muy poderosa para la persuasión, ¿no crees? Si logramos conectar con ese sentimiento de unidad de somos iguales, somos parte de lo mismo, la persuasión se vuelve mucho más efectiva. Totalmente. Me imagino un vendedor, por ejemplo, usando frases como entre nosotros nos entendemos, sabemos lo que es, para crear esa complicidad con el cliente. Exactamente. O un político en un discurso diciendo compatriotas hermanos latinoamericanos es una forma de apelar a esa identidad compartida, a ese sentimiento de unidad que nos hace más receptivos a su mensaje. Es increíble cómo algo tan sutil como el lenguaje puede tener un impacto tan grande en la persuasión. Y hablando del lenguaje, Cialdini también nos habla de cómo los medios de comunicación son maestros en el arte de la persuasión, ¿verdad? Sin duda, los medios tienen un poder enorme para dirigir nuestra atención, para marcar la información de una manera que influya en nuestras percepciones. Esto es algo que debemos tener muy presente, especialmente en el mundo actual, con tanta información circulando. Es como si estuviéramos en un campo minado de persuasión, ¿no? Rodeados de mensajes que intentan influenciarnos a veces sin que nos demos cuenta. Exacto. Y por eso es tan importante desarrollar un pensamiento crítico, una capacidad para analizar la información que recibimos y no dejarnos llevar por la primera impresión. Totalmente. Y hablando de primeras impresiones, recordemos
El efecto Zeigarnik-Cialdini nos dice que las tareas incompletas, las preguntas sin respuesta, nos mantienen enganchados, ¿no? Sí, es como si nuestro cerebro se obsesionara con aquello que no está terminado. Esto puede ser utilizado de forma muy inteligente en la persuasión. Claro. Por ejemplo, las telenovelas, ¿no? Siempre terminan el capítulo con un momento de suspenso, una pregunta sin respuesta que te deja con ganas de ver más. Es el efecto Zeigarnik en acción. Exactamente. O en la publicidad, cuando te presentan un problema, pero no te dan la solución de inmediato. Generan esa intriga, esa necesidad de saber más, y ahí es donde entra la persuasión. Es como si nos dejaran con la miel en los labios, ¿verdad? Y eso nos hace más propensos a seguir enganchados a buscar la respuesta. Me encanta cómo estos conceptos psicológicos se aplican a nuestra vida diaria, a nuestra cultura. Y lo interesante es que no se trata de manipulación, sino de comunicación efectiva. Si entendemos cómo funciona la mente, podemos usar la persuasión para conectar con la gente de una manera más auténtica, más genuina. Totalmente. Y creo que esa es la clave, ¿no? Usar la persuasión de forma ética para construir relaciones más sólidas, para comunicar ideas que realmente importan. Exactamente. Se trata de persuadir, sí, pero siempre desde el respeto, la honestidad y la transparencia. Y ahora pensando en nuestra audiencia, en las personas hablando en español latino, me gustaría explorar algunas aplicaciones prácticas de la persuasión. ¿Qué consejos les darías para que puedan usar estos conceptos en su vida diaria? Me encanta esa idea, porque al final de eso se trata, ¿no? De llevar la teoría a la práctica, de ver cómo estos conceptos pueden ayudarnos a comunicarnos mejor, a alcanzar nuestros objetivos. Exacto. Y creo que un buen punto de partida es recordar que la persuasión no es una fórmula mágica, sino un conjunto de herramientas que debemos adaptar a cada situación. Es como tener una caja de herramientas, ¿verdad? Tenemos el martillo de la atención, el destornillador de la unidad, la llave inglesa del efecto Zeigarnik. Me encanta esa analogía. Y lo bueno es que como personas hablando en español latino tenemos una ventaja. Sí, Nuestra cultura es rica en elementos que podemos usar para la persuasión. es verdad. Nuestra forma de hablar, de contar historias, de conectar con las emociones, Exacto. todo eso puede ser utilizado para crear mensajes más persuasivos, más auténticos. Exactamente. Por ejemplo, pensemos en la importancia de la familia en nuestra cultura. Ajá. Si queremos convencer a alguien, podemos apelar a ese valor, a ese sentimiento de protección y cuidado. Claro. Es como decir, esto no solo te beneficia a ti, sino también a tu familia. O si quieres lo mejor para los tuyos, debes hacer esto. Exactamente. O utilizar historias, anécdotas, refranes que resuenen con nuestra cultura. En Latinoamérica somos muy dados a las historias, a las enseñanzas que se transmiten de generación en generación. Sí, me encanta eso. Usar la sabiduría popular, los dichos de las abuelas, para conectar con la gente a un nivel más profundo. Y no olvidemos el humor, ¿verdad? Claro. El humor es una herramienta poderosa para desarmar a la gente, para crear un ambiente más receptivo. Totalmente. Un buen chiste, una frase ingeniosa, puede hacer que la gente baje la guardia y se abran nuevas ideas. Exacto. Y en Latinoamérica tenemos un humor tan particular, tan rico en ironía, en sarcasmo. Es un recurso que podemos aprovechar al máximo. Es como si tuviéramos un sexto sentido para el humor, ¿no? Yeah. Sabemos cómo usarlo para conectar con la gente, para hacerla reír, para hacerla pensar. Sin duda. Y al final de eso se trata la persuasión, Sí. de conectar con la gente, de entender cómo funciona su mente, para comunicar nuestras ideas de una forma más efectiva, más auténtica, más humana. Y creo que este es un buen punto para dejar a nuestra audiencia con una reflexión final. Si la persuasión está en todas partes, si estamos constantemente expuestos a mensajes que intentan influenciarnos, ¿cómo podemos ser más conscientes de estas estrategias y utilizarlas para nuestro propio beneficio para construir un mundo mejor? Esa es una pregunta fundamental. Y creo que la respuesta está en la educación, en el desarrollo del pensamiento crítico, en la capacidad de analizar la información que recibimos y no dejarnos manipular. Totalmente de acuerdo. Se trata de ser conscientes de nuestro poder como personas hablando en español latino, de usar nuestras habilidades de comunicación para construir relaciones más sólidas, para promover ideas que realmente importan. Exactamente. La persuasión no es un arma, sino una herramienta. Sí. Y como toda herramienta puede ser utilizada para construir o para destruir. Depende de nosotros elegir el camino. Qué gran reflexión final. Muchas gracias por compartir tu sabiduría e insights con nosotros. Ha sido un verdadero placer explorar estos conceptos contigo. El placer ha sido mío. Y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión profunda en el mundo de la persuasión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y recuerden, la persuasión está en todas partes. Aprendan a usarla a su favor.